Nos da mucha alegría poder verles en nuestro primer culto dominical de este año 2026. ¿Cuánto dan gracias al Señor por permitirnos llegar a este año 2026? Amén. Damos gracias al Señor por la vida y pues deseamos que el Señor, como ha estado con nosotros, esté siempre con nosotros y nos encamine siempre en sus caminos, y que este año 2026 sea de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Bueno, pues vamos a iniciar el servicio de hoy. Hoy vamos a culminar nuestro primer libro que iniciamos del estudio del instituto que tenemos. Hoy es la última parte, ya vamos a cerrar el libro. Así que yo les invito que para los que deseen obtener su segundo libro, la próxima semana ya se va a estar iniciando con el siguiente libro. ¿Amén? Y bueno, vamos a culminar el estudio de hoy. El último tema que estamos tratando es acerca del ministerio, los años del ministerio público del Mesías, que fue lo que Cristo hizo. El hermano Joel lo comenzó la semana pasada y hoy lo vamos a culminar. Para los que tienen el material, hoy voy a iniciar en el cuarto punto. Entonces vamos a tratar de retomar algunos puntos más resaltantes, porque son mucha información. Si usted tiene el material, es mucha información que trae el libro. Entonces vamos a tratar de retocar algunos puntos importantes. Así que yo les voy a invitar a que busquemos primeramente una cita bíblica. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 6, 38, y así entramos al estudio del día de hoy. Amén. Bendito sea el Señor. El Evangelio de Juan 6, 38, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, honramos así el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oramos al Señor. Padre eterno, en esta hora, Señor, vamos a escudriñar tu palabra, vamos a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que sea tu Espíritu Santo en este lugar, abriendo nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, Señor. Enséñanos tu palabra, Padre bendito, que tu Espíritu Santo sea siempre instruyéndonos, enseñándonos tu palabra de verdad. Padre eterno, en esta hora, Padre, te pedimos, Dios amado, que todo aquello que estorbe, que perturba, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Permite que en este momento podamos concentrarnos en estudiar tu palabra, Señor. Así lo creemos, Padre, sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en este lugar, para poder escudriñar tu palabra. Bendito sea Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. Y bien, como les comentaba, venimos estudiando acerca de lo que ya fue el ministerio de Jesús. Se dice que pues nuestro Señor Jesucristo, al iniciar su ministerio, solo tuvo una duración de un aproximado de 3 años y medio. Fueron el tiempo que Jesús empezó a ejercer su ministerio. Ya después recordemos que nuestro Señor empezó a ejercer su ministerio a los 30 años. Entonces solo duró 3 años y medio el ministerio de Jesús, pero durante esos 3 años y medio tenemos llenos los evangelios de tantos acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo hizo, cómo impactó las vidas con su obra milagrosa, con sus palabras, con sus enseñanzas. Todo esto vamos a tomar algunos puntos hoy, amén. Y para reconocer es que nuestro Señor traía una misión. Y aquí en el versículo 38 Jesús dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? Leemos nosotros en San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Bendito sea el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vemos entonces nosotros cuál era su enfoque, cuál era la misión de Jesús, cuál era el propósito de Jesús en esta tierra. En esta tierra Jesús vino con una misión muy grande, y era de salvar, dice, lo que ya se había perdido. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús recalcó en sus palabras, orando al Padre, le dijo: yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Entonces vemos nosotros entonces, amados hermanos, cómo el Señor Jesús se pudo ver. Usted puede leer la historia de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Usted puede leer todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo estando en la tierra. Pero una de las cosas que Jesús tenía al ejercer su ministerio
lo que Jesús traía cuando Él enseñaba era algo bien importante. Y nosotros vemos, quiero que vayamos leyendo Mateo 14:14. Mateo 14:14. Creo que esto es lo que diferenciaba a nuestro maestro de los maestros de ese tiempo. ¿Qué dice San Mateo 14:14? Bendito sea el Señor, si alguien lo tiene. Bendito Jesús. A ver, déjenme encontrarlo. Ok, dice la palabra. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí podemos ver una de las cosas más interesantes, un sentimiento que caracterizaba a Jesús y lo hacía diferente a todos los de ese tiempo, porque en ese tiempo había muchos religiosos, había muchos conocedores de la palabra, pero algo que diferenciaba a nuestro maestro, aparte de que él venía con el Espíritu Santo de Dios, es que él sentía compasión. Eso hace diferencia de un buen ministro de Jesucristo. Alguien que tenga compasión, alguien que tenga amor por la obra del Señor. Fíjense, tener compasión no es tener lástima, exactamente, no es tener lástima. Quiero que interpretemos bien esta palabra. Tener lo que Jesús sentía, compasión, es que había necesidad de hacerlo. Eso es lo que debemos tener todos nosotros los que estamos aquí, los que ministramos en alguna área. Cuando tienes un talento, un don y estás al servicio de la iglesia, cuando tú tienes un privilegio, digamos, nuestros hermanos sugieres que están sirviendo allá atrás, es un privilegio, es un talento, porque para ser un ujier hay que tener talento. No es nada más ir a pararse a la puerta, tiene sus características, tiene sus responsabilidades. Entonces, si esas personas no tienen compasión por el pueblo de Dios, que compasión quiere decir que ame el servir, hoy puede llamar, disculpe, líder, mire que amanecí con dolor de cabeza, lo siento, no voy a poder servir. Llega el otro domingo, mi carro no arranca, discúlpeme, no voy a llegar. Y vemos bien lo que es un patrón que se va repitiendo, ¿perdón? Perdón, hermana, según el diccionario dice sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Amén, es la interpretación y el significado, el concepto de el significado de la palabra compasión. No solo es no diga que el decir tengo lástima, tengo compasión, no. Cuando quiere decir que tienes compasión es que también te identificas con el dolor de la otra persona. Es lo que a nosotros nos hace diferente. Cuando usted y yo servimos al Señor, ¿qué te hace diferente? ¿Tú sientes compasión? ¿Tú sientes amor al servicio? ¿Lo haces por amor al pueblo? ¿O estás obligado? A veces no es bueno servir obligados, hermanos. Si no amamos, hagamos las cosas por amor. Y si no te has enamorado de tu trabajo o de tu labor, de tu servicio, pidamos a Dios, a nuestro Señor, amor por nuestro trabajo, amor por lo que Él nos ha llamado. Hay que despertar los talentos que quizás lo tenemos, pero no se han despertado, porque no nos hemos encontrado, no nos hemos enamorado por esa área donde el Señor nos está usando, nos puede usar. Amén. Necesitamos enamorar. Entonces Jesús sentía compasión. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se enfrenta a tantas cosas en esto. En esta compasión que Él siente por la persona, dice que Él los miraba con tanta necesidad y Él empezó a mostrar su poder de sanidad. Y fue uno de los motivos que mucha gente le siguió. Aparte de muchos porque les daba de comer, también lo seguían porque les daba pan y les daba peces. Entonces la gente también le seguía, pero la gente lo empezó a seguir porque Él empezó a hacer una obra sanadora en muchas personas. Entonces dice en este versículo que acabamos de leer, 14:14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y vemos tantas citas bíblicas, por mencionar unos, tenemos Mateo 14, 34, 36, vamos a leer. Fíjense esta historia. Jesús recorría muchas áreas, muchas aldeas, muchos lugares y regiones. Y Él dice en el versículo 34, dice de este mismo capítulo 14: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar,
enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Primero se empezó a expandir la fama de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a correrse la noticia que había uno que estaba sanando. Entonces se acercaron tanta gente. Por mencionar algunas de las historias en la Biblia, de Mateo capítulo 15, hay una historia que habla acerca de cuando sanó a la hija de la mujer cananea. Sanó también a un muchacho lunático que estaba loquito. ¿Usted ha leído esa historia? Si no ha leído esa historia, tienen la tarea de leer Mateo capítulo 17, donde habla acerca de que sanó a un muchacho lunático, específicamente desde el versículo 14 hasta el 21. Ahí le va a tratar esa historia, para que usted lo lea con más detallamiento acerca de esta historia. Otra sanidad. El Señor sana a 2 ciegos en Mateo 20. Y usted puede leer el libro de Mateo y usted va a encontrar muchas historias de sanidad, de cómo el Señor impactó con su misericordia y compasión en la vida de las personas. Él veía la necesidad y dice que él tuvo compasión. Él hizo muchas sanidades y usted lo puede leer en varias historias. Otro punto en lo que el Señor se enfocó. Nuestro Señor Jesucristo se enfocó no solo a estar sanando a las personas, sino a enseñarles. El Señor los capacitaba, porque no solo eran 3 o 4 que le seguían. Dice que le empezó a seguir multitudes. Entonces el Señor los capacitó, les enseñaba la palabra. Entonces Él empezaba a enseñar la palabra del Señor. Quiero que veamos nosotros, amados hermanos, que desde que nuestro Señor Jesucristo empieza a estar haciendo sus obras, alrededor de Él había gente que los estaba observando y no estaban de acuerdo con lo que Él estaba haciendo. Y estoy hablando de los grandes sacerdotes de las sinagogas, los grandes maestros de la ley, los fariseos, los escribas, los saduceos. Eran personas que eran los líderes religiosos en la época de Jesús. Entonces estos eran las personas que estaban en desacuerdo con lo que estaba haciendo Jesús. Y esta gente también le seguía, también los observaban, y si no iban ellos, mandaban su grupito de gente a observar qué estaba haciendo Jesús. Pero Jesús, Él enseñaba, y siempre ellos estaban tratando de buscarle un error. Le querían cuestionar, le querían sacar una pregunta, sacarlo de contexto, enredarlo con algo para hacerlo quedar mal con la gente y decirle: este hombre no está preparado, porque para ellos Jesús no era el maestro. Jesús simplemente era un hijo de carpintero. Y aquí quiero que reflexionemos en algo bien importante. Para la gente allá afuera, para la gente del mundo, la sociedad en la que nosotros vivimos, un analfabeta, ¿usted sabe qué es un analfabeta? Un analfabeta es una persona que no sabe hablar, no sabe escribir, desconoce las palabras. Ese es un analfabeta, no sabe. En México se ha luchado en varias regiones, los rincones de los lugares del país. Yo pienso que en otros países también tienen un programa específico donde capacitan maestros y mandan a la sierra para que mucha gente, por el analfabetismo, la gente ha llegado y le ha robado sus terrenos. Le dicen: firma aquí. No puedo firmar. Bueno, tu huellita. Y le engañan con tanta cantidad de dinero y le dicen: ¿sabes qué? Y no nada más va a ser este pedacito. Y ya le quitó todo el terreno. ¿Por qué? Porque el analfabetismo es bien peligroso. En este tiempo, la gente quería, estos religiosos, ¿sabe qué querían hacer sentir? Que Jesús era un analfabeta, porque no era un hombre de estudio, no era un conocedor. Mas sin embargo, cuando el maestro hablaba, hasta ellos se sorprendían de lo que el maestro hablaba. Cuando nosotros no estamos preparados, la gente nos llaman ignorantes. Son ignorantes, no pueden ni hablar español. Fíjate cómo escribe. Alguien que escribe con mucha falta de ortografía tiene falta de seriedad. Y eso pasa mucho. Cuando usted ve que alguien está escribiendo y tiene una falta de ortografía, fíjense que en mi época, en mi tiempo, yo escuchaba mucho comentario que cuando se estaba el evangelismo, decían, los compañeros con quien estudiamos, decían ellos: ¿sabes quiénes nos engañan los religiosos? A
a los analfabetas porque no saben leer. Con lo que le dicen lo engañan. Por eso los engañan, porque no saben leer. Entonces, no hay seriedad cuando alguien no se expresa bien o alguien no escribe bien. Pierde seriedad. ¿Sí me entienden? En cuestión de religión, en lo espiritual, con Jesús, el Señor ocupa lo más vil para avergonzar al sabio. Entonces, aquí con Cristo, no importa si tú no sabes escribir, no importa si tú no sabes leer. Cuando el Espíritu Santo toca tu vida, tú te vas a expresar, hermano, porque el Espíritu Santo te va a poner la palabra que tú vas a hablar. El Espíritu Santo ya es el que nos guía. O sea que aquí no es de que nadie le puede decir a usted, no, yo no sé leer muy bien, hermano, tengo dificultad para expresarme, no tengo la facilidad de encontrar palabras adecuadas para que el público le sea agradable oírla. Quizás no todos tenemos ese talento, quizás no tenemos esa gracia, pero ¿sabe quién nos las da? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aún el apóstol Pablo pedía a sus seguidores, a la iglesia: oren por mí para que el Espíritu Santo ponga palabra en mi labio, ponga palabra en mi lengua, porque el apóstol Pablo dependía totalmente de Dios. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Entonces, aquí encontrábamos a Jesús, por ejemplo. Vamos a ver Mateo capítulo 15, un caso donde se encuentra Jesús. Vamos a leer el versículo 10. Pero la historia empieza así. Yo creo que muchos se saben la historia cuando los discípulos de Jesús dice que llegó la hora de comer y agarran el pan sin lavarse las manos. Entonces dicen que estos grandes religiosos que estaban ahí, en el versículo, vamos a ver 15, versículo 1, vamos a leer del capítulo 15. Vamos a leer el versículo 1 para que entremos un poquito en esto. Y dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Vamos a ver este contexto de esta historia. El caso pasó así, que esta gente que comieron el pan sin lavarse las manos, bueno, ese fue el gran problema. Jesús entonces, pues le contesta, usted puede leer ahí lo que le contesta, qué es lo que contamina, qué es lo que no contamina. Jesús le empieza a explicar, pero Jesús le interesaba no solo explicarles a ellos, Jesús estaba interesado por toda la gente que estaba escuchando. Entonces en el versículo 10 Jesús dice, fíjense, el versículo 10 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Fíjense, aquí Jesús iba a aplicar algo muy importante. Recordemos que están en posiciones bien diferentes. Los fariseos y los escribas querían hacer sentir que Jesús era una persona que desconocía la ley, que desconocía. Quizás no tenían tanta educación como ellos, y estos buscaban avergonzarle. Entonces en este versículo dice: oíd y entended, le dice Jesús. El versículo 11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y Jesús ahí empieza a dar una enseñanza y le empieza a hablar lo que se guarda en el corazón. Empieza a hablarle. Aquí Jesús aprovechó este punto para poder explicarles a todo el pueblo. Porque aquí el Señor, el interés que tiene nuestro Dios es que usted y yo aprendamos de la palabra qué cosa realmente Él quiere que nosotros entendamos. Y aquí estos hombres estaban enfocados en lo que no era de la voluntad del Padre. Es importante que den a conocer las leyes, que den a conocer la educación que en ese tiempo se brindaba, es importante, pero Jesús venía para dar algo más importante: lo que guarda en tu corazón. Jesús lo que quiso darle a entender aquí cuando le dice que lo que contamina al hombre, no, lo que sale de la boca no es lo que contamina al hombre, más lo que sale, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Porque recordemos que lo que pronuncia nuestros labios es la abundancia de nuestro corazón. Y usted puede estudiar detenidamente en casa, tiene usted tarea,
para que estudie completamente este capítulo 15 y pueda ver lo que realmente lo sucedió en ese momento. Pero quiero que veamos aquí, hermano, tiene nuestro Señor Jesucristo, se enfocaba no solo en corregirlos a ellos, su preocupación era la multitud, su preocupación era la gente que lo estaba siguiendo. Otro caso bien impactante con estas personas, vamos a ver el capítulo 16 de Mateo. En el capítulo 16, aquí sí, ellos querían, ya no sabía cómo agarrar a Jesús, y le dicen en el 16 versículo 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarles, y le pidieron que le mostrasen señal del cielo. Fíjense, hermano, puedo encontrar lógica en esto, porque humanamente mucho podemos pensar. Si alguien le dice, yo vengo, si alguien viene y se para aquí y dice, yo resucité, yo vengo de la muerte, yo estuve en el infierno, usted va a tener duda, ¿verdad? Y si se le acerca a esa persona y le va a querer preguntar, oye, ¿y qué tal está allá? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se ve? Como que la curiosidad humana, pues, hace cuestiones, ¿verdad? Preguntamos. Si alguien viene y nos comenta, no, yo ya estuve allá en tal montaña, en tal lugar, y usted quiere saber, va y le pregunta, a ver, muéstrame, dime algo que hay allá, que me muestres, para creerte primeramente. Como los que van al mar, traen piedritas, traen conchitas del mar. Allá recogen conchitas ahí en el mar para un recuerdito. ¿Sí? ¿Sí? Evidencia. Exactamente, la evidencia. Como los hermanos que van a ver los osos, que se traen un osito, ¿ves? Una evidencia de por allá. Entonces, lo mismo pasó por la mente de estos hombres y le dicen a Jesús, a ver, danos una muestra, danos una señal del cielo. Entonces estaban queriendo que le mostrasen algo, porque pues querían saber, querían que la gente viera si de verdad qué Jesús iba a responder. Jesús le dice, mas él respondió y les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles son las nubes. Las nubes que te muestran si va a lluvia, las nubes cuando están coloridos, están bonitos, le llaman arreboles. Entonces dice el 3, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Le dejó con esta palabra nada más, la señal del profeta Jonás. Yo me imagino que estos se quebraron la cabeza pensando, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Cuál es la señal? La señal que, dice, la única señal que Jesús le va a mostrar es la señal del profeta Jonás. Y él se estaba refiriendo a cuando él iba a ser crucificado y resucitado. Esa iba a ser la señal que ellos sabrían que él era el Hijo de Dios, porque iba a morir 3 días y después se levantaría a los 3 días de la tumba. Son al mismo tiempo que Jonás estuvo en la boca del pez, dentro del pez, ¿sí? En la panza, bueno, el pez se lo había llevado por 3 días, estuvo allá metido Jonás. Entonces hace una referencia que son los 3 días que Jesús estuvo en la tumba y resucitó. Amén. Entonces, posiblemente estos se quedaban pensando cómo sería, pero ellos se dieron cuenta que realmente ellos iban a darse cuenta que tenían al Hijo de Dios con ellos hasta el día que Jesús resucitara. Amén. Esa fue la señal que le muestra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos entonces, dice en el versículo 16, aquí mismo seguimos. Jesús le dice en el versículo 6, fíjense, la gente que, sus discípulos posiblemente se estaban, porque no se queda, hermano, lo que usted escucha a su alrededor le afecta. Lo que usted escucha a su alrededor, usted lo capta y pueden generar dudas en muchas personas, ¿sí? Como sucede hoy en tiempo con las doctrinas. Hay gente que hasta le queda duda, quizás, si no están seguros dentro de la iglesia evangélica, porque quizás no se han sido capacitados divinamente. Muchos pueden preguntar, hay gente que han preguntado que por qué no tenemos una cruz aquí enfrente. Y se pregunta que por qué nosotros no tenemos también a la mamá de Diosito en la iglesia.
O sea, muchas preguntas que la gente, ¿por qué? Porque ellos vienen con una idea y que hay que trabajar con esa persona, capacitarlos en la palabra. Entonces la gente que seguía a Jesús escuchaban como que no se contradecía exactamente, pero como que no había un acuerdo entre el mismo Jesús y los grandes religiosos. Entonces la gente posiblemente se turbaba y decía, bueno, ¿a quién le creemos? Si los que nos leen la Biblia allá adentro, los que se paran allá en la sinagoga, son ellos, y Él es el que está haciendo buenas obras, ¿a quién le seguimos? ¿A quién le creemos? Pudo haber pasado mucha gente en sus cabezas de este tipo de pensamientos. Entonces en el versículo 6 dice que una ocasión los discípulos van y se les olvidó llevar pan donde iban con Jesús. Entonces en el versículo 6 Jesús le dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos no comprendieron que por qué no le vamos a pedir a ellos levadura, no le vamos a pedir a ellos. Pero Jesús empieza a hablar con ellos y ellos empiezan a reflexionar. Le dice, hasta en el versículo 12, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ellos comprendieron que no tenían ellos que escucharlos a ellos. De hecho, bendito sea el Señor, la palabra del Señor nos empieza en este capítulo, en el capítulo 23 de Mateo, usted va a encontrar el ay de los fariseos. El Señor encuentra ay de los pobres fariseos, ay de los fariseos, ay de los escribas, de todas las acciones que ellos tenían. Nada de eso el Señor le aprobaba. Esto estaba trayendo a muchas personas. Fíjense lo que dice, vamos a leer San Juan 6:66. Bendito sea el Señor. San Juan 6:66. ¿Qué dice San Juan 6:66? Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Primero, sintieron que la palabra era muy dura, sintieron que estaba muy difícil. Otra puede ser, estar viendo este tipo de situaciones les afectaba. Por eso le decía yo, aún en estos tiempos, hermano, hay mucha gente que son afectadas en el aspecto que si tú no estás recibiendo un conocimiento doctrinal de lo que es realmente el Evangelio, cualquier doctrina religiosa nos puede mover. Cualquier doctrina religiosa nos mueve. Hay mucha gente en la Iglesia Católica que tienen un corazón que aman a Dios, pero ellos se han manejado por la doctrina que tienen. Cuando ellos escuchan el Evangelio que nosotros les hablamos y ellos ven que nosotros no hacemos lo que ellos hacen dentro de sus iglesias, pero si nosotros nos vamos a la Biblia y mostramos el Evangelio, cómo se presentaba el Evangelio, cómo eran los primeros cristianos en la palabra del Señor, no lo aceptan, porque ellos están doctrinados así. Ahora, en alguna forma nosotros como hijos de Dios, nosotros no tenemos que cansarnos de predicar la palabra del Señor y de enseñar la palabra debidamente como es. ¿Por qué? Porque sí trae efecto. La palabra trae efecto. ¿Por qué? Estas personas dicen, como dice la palabra, que muchos dejaron de seguir a Jesús, no porque Jesús no les estaba enseñando, sino porque no les agradó cómo les estaba enseñando. Empezaron a llevarse sus propios, posiblemente escucharon a los fariseos y a los escribas. Escuchar a este tipo de personas es saber primero con qué tipo de personas eran. Ustedes saben quiénes eran estos escribas, estos fariseos. Miren, su posición social era muy importante. Su posición social era muy interesante. Miren, dice la palabra del Señor, le voy a traer unos conceptos para descripción de este tipo de personas. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran religiosos judíos de la época de Jesús.
Estos eran conocedores de la ley y eran los que interpretaban la ley en las sinagogas. O sea que no eran cualquier persona. Escribas eran grandes eruditos y copistas. Fíjate, los escribas eran más detallistas. Ellos eran los que transcribían la ley. Los escribas eran personas que, de alguna forma podemos decir, eran en ortografía, en literatura, eran muy profesionales. Aquí es donde yo voy, a lo que yo les decía al principio. Los escribas quizás se enfocaban más cómo hablaba una persona, porque ellos observan cómo te expresas, ellos observan cuidadosamente, que a veces hablamos y no hacemos ni una pausa, hasta nos ahogamos hablando, porque no sabemos respetar el tiempo de las palabras que vamos dando, y se pierde hasta el sentido de las cosas como nosotros hablamos. Entonces los escribas eran muy cuidadosos en eso. Posiblemente escuchaban a las personas hablar, a los discípulos de Jesús, o empezaban a decir, criticaban, señalaban, porque ellos corregían eso. Los escribas eran personas que administraban, dice, ellos registraban leyes, historias, eran encargados de transcribir, eran encargados de interpretar y de enseñar las escrituras. Eso eran los escribas. Eran muy cuidadosos en la ortografía, en la forma de expresarse, en la forma de hablar, en las formas de hacer las cosas, lo más adecuado, lo más profesional posible. Eso eran los escribas. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Esto era lo que atacaban a Jesús. No eran cualquier personas. Yo me imagino cómo se sentían los discípulos, que eran simples pescadores. Eran personas que quizás no tenían tanto estudio, y esto intimida un poco. Cuando nosotros no nos sentimos capacitados, nos sentimos menos. Cuando usted escucha a alguien hablar y te está hablando y tú escuchas cómo se expresa, da hasta miedo decirle algo, y dices, se ve que me va a ganar, porque conoce mucho. Sea de cualquier religión. ¿Se han topado testigos de Jehová? Los testigos de Jehová se lo han encontrado. Antes llegaban mucho en mi casa cuando yo vivía en Springfield. Ahorita ya no, pero yo los pasaba, hermanos, no para discutir, sino me gustaba escuchar, saber contra qué nos vamos a topar, ¿no? Conocerlo. Y yo les presentaba el evangelio. Nunca coincidíamos, pero nos poníamos a dialogar, hablar con un católico también. O sea, también expresarse y conocerlos a ellos. Entonces, cuando usted escucha cómo se expresa, entonces eso puede lograr a intimidar a una persona. Por eso es importante que cuando usted, algo que más intimida a una persona es cuando usted tiene seriedad y seguridad de lo que está diciendo. Si usted tiene duda de lo que está diciendo, pues dicen que si usted acepta a Jesús se va a salvar. O así nos han enseñado. No, el católico te va a decir, no, tú tienes que hacer esto, te tienes que casar por la iglesia católica, te tienes que hacer para que tú puedas ser salvo. Si no, tú no puedes ser salvo. No, pues yo he aprendido así, pero si tú no tienes seguridad de lo que tú estás predicando, ese es el error más grande. Y lo que Jesús tenía era seguridad. Jesús no hablaba con voz temblorosa. Jesús hablaba con autoridad. Así hablaba Jesús. Entonces estas personas, lo más peligroso, ¿saben quiénes eran? Los saduceos. Los saduceos no solo interpretaban la ley, los saduceos no crean que nada más, no. Los saduceos eran los fuertes de ahí, de ese grupo religioso. Los saduceos eran sociopolíticos metidos en las sinagogas. Eran hombres piadosos y conocedores de la palabra, de la ley de Dios. Pero estos eran políticos. ¿Cuántos se han encontrado con un político? ¿Cómo son los políticos? Los políticos, hermanos, te van a hablar y te van a enredar hasta que se ganen al pueblo. El político tiene una labia para hablar. Te endulzan el oído. Y si no tienes puente, dice que te ponen puente. Y si no tienes río, también el río te lo ponen. Ese es un político. Los saduceos dicen que eran gente de dinero. Estos eran hombres ricos. Entonces ellos movían la economía de ese lugar. Eran hombres de la iglesia, quizás ahí diezmaban, quizás hacían todo, pero eran hombres que veían beneficio también en muchas cosas. Los saduceos dicen que eran sociopolíticos, eran ricos,
eran cultos, personas educadas, eran personas, dice, de la alta sociedad. Ellos no te vestían cualquier ropita, ellos te andaban con lo mejor. Dice, y eran pertenecientes de las familias religiosas. O sea que venía de la descendencia religiosa, o sea, sus familias eran sacerdotes, eran grandes hombres de la fe, pero estos eran ricos. Quizás se burlaban de la forma que nuestro Jesús, quizás le decían a la gente, oye, ¿por qué siguen a ese? Mira su trajecito con quien anda, pena, este carpintero tiene ropa para vestirse. Por eso le decían, no, que según va a salvar al mundo y no se puede salvar él cuando lo estaban juzgando. Cuando llevaba la cruz, lo señalaban, porque ellos se sentían superior en todas las áreas. Dice la palabra entonces que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se topa con el Señor de su ministerio, tuvo grandes conflictos. Muchos conflictos. Uno de los principales fueron con este tipo de gente. No solo eran conocedores de la ley, eran políticos, eran maestros que te conocían letra y todo. Entonces esto era una batalla que nuestro Señor Jesús enfrentó en su ministerio. Fíjense, dice, vamos a leer, dice Juan 7, 40 al 43. San Juan 7. Bendito sea el Señor. Estos grandes religiosos siempre fueron los grandes opositores del Maestro en su gran ministerio. San Juan 7:40 dice, entonces, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. ¿Qué quiere decir que hubo disensión? Quiere decir esta palabra es que la gente se dividió en comentarios, en ideas. Hubo diferencias de ideas. Un grupito decía una cosa y otro grupito decía otra cosa. Este fue uno de los conflictos que Jesús enfrentó en su ministerio. El Señor estaba obrando su ministerio grandemente, pero se enfrentó a este tipo de situación. Y era muy provocado por la gente que conocía las leyes de Dios. En ese tiempo que estamos hablando de los grandes religiosos. Y eso, lo que esta gente hablaba, afectaba a la multitud. Y como leímos en Juan 6:66, que mucha gente se apartó. Mucha gente se alejó. Esto fue una de las grandes dificultades que Cristo enfrentó y que hasta hoy en día el Evangelio sufre. Hoy en día nosotros somos los portadores del Evangelio, hermanos. Hoy en día usted y yo somos los responsables de que este Evangelio siga caminando y siga ganando más vidas, que este Evangelio llegue a muchos corazones. Ese es el trabajo que el Señor nos dejó a nosotros. Pero dice la palabra del Señor que empezó la gente a tener mucha disensión. ¿Por qué? Porque hubieron este problema, una división de opinión pública. La gente se empezó a alejar, la gente se empezó a separar de lo que el Señor le estaba enseñando. Vemos entonces que el Señor dio muchas enseñanzas, habló acerca del perdón, de cuántas veces la gente tenía que perdonar. Habló, amados hermanos, una de las cosas importantes es que nos deja claro el Señor, que como hijos de Dios, los que queremos ir a nuestra mansión celestial, tenemos que tener una vestimenta especial. Y eso lo plasma en su palabra. Vamos a ver en Mateo 22. Bendito sea el Señor. San Mateo capítulo 22. Vamos a leer, en este capítulo habla acerca de las parábolas de las fiestas de una boda. Y usted puede leer en casa de tarea, léalo detenidamente. Y habla acerca de que pues iban a invitar a unos para la boda, pero le pedía un traje especial. Entonces dicen que uno pues fue a la boda y se metió y se coló, pero no llevaba la ropa adecuada. ¿Sí? Entonces Jesús le empieza a hablar a sus discípulos de esta forma. Y en el versículo 12 dice:
Cuando el señor que invitó a la boda se encuentra al invitado que no traía las vestiduras adecuadas y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadles de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos serán llamados y pocos los escogidos. Jesús estaba recalcándole aquí que tenían que mantenerse con una vestimenta, hablando espiritualmente, para poder llegar hasta ese día. Y en este versículo 14 le dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Yo pienso que el Señor tuvo que hacer algo para que la gente que estaba viendo que mucha gente se estaba yendo, ¿qué podían pensar? De hecho, Jesús les dice a sus discípulos: maestro, cuando le dicen la gente se está yendo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. Entonces el maestro usa una ilustración y el maestro le empieza a explicar a la gente y le dice que van a hacer, que no se preocupen, porque multitudes pueden andar detrás de él, pero no todos llevan una vestimenta, porque tienen que llevar una vestimenta especial. Y esto estaba hablando de forma espiritual. Había mucha confusión, mucha gente por lo que quizás escuchaban de otros. Amén. Aquellos que señalaban a Jesús no eran cualquier persona, eran gente preparadas, eran gente capacitadas. ¿Y a quién le van a creer la gente? Pues le creen la mayoría que no tiene una vida espiritual. Siempre le van a creer a la gente la que dice: no, pues oficialmente esta es la persona que es correcta. Eso es en la humanidad, en la sociedad, pero en lo espiritual, hermanos, esto es diferente. Jesús de hecho le aconseja a sus discípulos. Vamos a ver el capítulo 23 de Mateo. En el capítulo 23, vamos a ver el versículo 1, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces Jesús lo que estaba buscando era capacitar a la gente, que supieran que esos que ellos creían que estaban buenos conocedores, que tenían un buen título de preparación, no estaban correctos en todas las áreas. Jesús le dice: solo escúchenlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Miren, aquí el Señor Jesús se encuentra con tantas cosas, con tantas demandas con estas personas, que el Señor tuvo que tener la necesidad de tener que hacer que el pueblo comprendiera que a lo que ellos estaban viendo aparentemente muy bien, no era exactamente lo que realmente ellos estaban viendo. Porque lo que el Señor mira en nuestro corazón, mira nuestras obras, mira lo que hacemos. Hasta hoy en día, amados hermanos, nosotros podemos tener la mejor capacitación, podemos mostrarnos muy religiosos, pero si nuestra vida no habla de Cristo, no somos nada. Nos parecemos a esos fariseos, a esos saduceos, a esos escribas. Así nos parecemos. Por muy elegante que vengamos a la iglesia, pero si no lo estamos viviendo, el Señor es lo que le estaba enseñando a sus discípulos. No vean la apariencia, vean realmente la vivencia de esas personas, vean lo que representa, lo que ellos hablan con su testimonio. Eso es lo que cuenta, lo que nosotros estamos haciendo. Aquí no es de presumir ni gritar a los cuatro vientos: yo voy a la iglesia, yo sé tocar, yo sé cantar, yo sé hacer eso. No es eso, hermano. Es lo que la gente ve en nosotros. ¿Quiénes somos en realidad? Porque muchos realmente podemos ser una persona en un lugar y somos otra en otro lugar. Y tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser transparentes. A mi hermana le mandan muchos videos cristianos. Y un día me dice: de verdad que a mí no quiero que me caigan mal los hermanos, pero cuando te están manden video, de verdad que me dice ella, usted conoce a mi hermana, ¿verdad? Que viene acá. Habla mexicano. Ella es bien directa. Entonces ella no se va a morder la lengua cuando dice las cosas. Entonces
le mandan videos a ellas y todo, y me dice un día, ay, de verdad que yo amo las cosas de Dios, yo amo a Dios, pero ay, de verdad, dice, le digo, pero ¿por qué te molestas si son videos bonitos? Yo los veo, son videos bonitos. ¿Sabes por qué? Te voy a decir una cosa. Porque no coincide con lo que me manda aquí, con lo que yo veo que esa persona es. Solo por eso. Y digo, bueno, posiblemente tiene razón. Pero lo que la humanidad se ha metido mucho en la mente, hermanos, es que el hecho que nosotros digamos que ya somos hijos de Dios, ya somos puros y santos. Ese es el error más grande. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que esforzarnos por mostrar a Cristo en todo momento y en todo tiempo. Es lo que tenemos que aprender. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero, a ver, déjenme encontrar. Tengo un asunto que los discípulos dijeron, hermanos. Se encontraron con una situación con estos grandes religiosos. Fíjense, dicen los discípulos que vamos a ver Mateo 17. Quiero que veamos esta historia, nada más para dejarles claro algo muy importante, que ellos no se quedaron con la duda. Entonces ellos como que le dicen al maestro, ok, es que los escribas nos han enseñado una cosa. Quiero que leamos Mateo 17, 10. Dice la palabra, cuando llega el momento de la transfiguración, los discípulos que Jesús lleva, ven que llega Moisés y Elías a hablar con el maestro. Entonces los discípulos le dicen, en el versículo 10 vamos a ver, dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En el versículo 12 le dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En el versículo 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Fíjense una enseñanza muy importante que los discípulos preguntan. Los discípulos le dicen, bueno, Jesús ya está aquí, apenas apareció Moisés y Elías, y los escribas enseñan una cosa, parece que no está coincidiendo lo que están enseñando. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús, maestro, ¿por qué los escribas dicen que primero iba a llegar Elías y primero estás tú aquí, no? Y Jesús le dijo, pues Elías ya vino. ¿Qué pasó? Ellos no se dieron cuenta que Elías ya estuvo aquí. Pero dice en el versículo 13 que Elías estaba representando a Juan el Bautista. Pero los maestros y los grandes religiosos de la ley no lo estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales, ellos no podían ver nada, estaban cegados. Aún teniendo conocimiento de lo que tienen, ellos no veían esto. Todos los discípulos entendieron. Ahora dice, ellos saben que el Mesías va a venir, pero no lo están aceptando. Asimismo, ellos mismos lo iban a llevar a la cruz, porque no se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Enfrentándose con lo más difícil que Jesús tuvo en su batalla en este ministerio, en el ministerio que nuestro Señor Jesucristo tuvo. En este versículo, vamos a ver el versículo capítulo 23, de Mateo que estamos por terminar. Bendito es el Señor. Entonces vemos en este capítulo 23, ustedes de tarea pueden leerlo en casa, pero aquí hay tanto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo empieza a señalar acerca de esta gente a los que ellos eran los que enseñaban, y los discípulos decían, pues ahora ¿cómo va a estar esto? ¿Estos están mal o cómo? Jesús nunca dijo que ellos estaban mal en el aspecto de lo que conocían. De hecho, lo que leímos ahorita, le dicen, hagan todo lo que ellos escuchen y hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? Porque ellos no estaban viviendo la palabra del Señor. Entonces, aquí vemos de este capítulo 23, usted va a encontrar, desde el versículo 23 podemos leer y dice, mas ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y empieza, usted puede leer todo lo que el Señor ahí les pone en contra de los fariseos, porque ellos estaban siendo unos obstáculos para el ministerio de Jesús. En realidad ellos fueron una batalla en el ministerio de Jesús.
El ministerio de Jesús solo duró 3 años y medio, pero tuvo una batalla en dificultades con este tipo de personas del grupo religioso, que como ya les expliqué, no eran cualquier tipo de personas, eran personas realmente fuertes en aspecto social y podían manipular y manejar a mucha gente. Y de hecho mucha gente que seguía a Jesús se apartó por causa de todo esto. Se les estaba haciendo tan difícil, les estaba haciendo tan duro, se les estaba haciendo tan dudoso todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía con ellos. Vamos a ver entonces, hermanos, vamos a ir viendo entonces el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 26. Usted puede leer que nuestro Señor, Él empieza a hablar con sus discípulos. De hecho, Él hace mención de su muerte. Jesús habla de los últimos tiempos y prepara a la gente, porque iba a llegar un momento en que nuestro Señor Jesucristo se iba a ir. Entonces Él empieza a decir a sus discípulos, a enseñar lo básico, lo importante como hijos de Dios. De hecho les decía, manténganse velando para que se mantengan fuertes y se mantengan firmes hasta el día que yo regrese. Vamos a leer Mateo 26, 63. Ya estando nuestro Señor Jesucristo ante un concilio donde ya estaba siendo juzgado para su muerte. Mateo 26, 63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Porque de hecho ese era el principal punto por el que lo querían crucificar. Y lo peor fue porque Jesús le dice: tú lo has dicho. O sea, lo que a ellos les molestaba es cómo Jesús hablaba las cosas. Y ellos se enfurecieron tanto que lo que querían era que Jesús fuera crucificado. Y ellos, con falsas acusaciones, llamaron a la gente que de esos dudosos, quizás hasta fueron de esos que se alejaron de Jesús. Dijeron: vénganse, vamos a llevarlo a la cruz porque lo tenemos que llevar. Hicieron campaña como los políticos. Los políticos cuando quieren un puesto hacen sus campañas hasta ganar. Ellos buscan. Entonces estos hombres lo mismo hicieron, jalaron un grupo de gente para levantar falso testimonio de nuestro maestro, y estuvo ante el concilio. Como estuvieron en el concilio con los sacerdotes, lo llevaron después al concilio ante el Pilato, que era el gobernador. Vamos a leer Mateo 27, 22. Mateo 27, 22 dice la palabra del Señor: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: será crucificado. Toda esta gente se aferró a que nuestro maestro fuera crucificado. Así ellos se empezaron, hermanos, a juntarse, a hacer bulla, a presionar al gobernador. Y usted ya puede seguir leyendo la historia si usted no conoce esta historia. Pero sé que muchos ya saben la historia, que traen a los ladrones. Y de hecho, él ocupa el puesto de un ladrón. Les pidieron el cambio, le dijeron: ok, ya estaban listos para ser crucificados 3 ladrones, pero necesitaban un puesto para Jesús. Entonces dijeron: hay que perdonarle la vida a uno de esos 3. ¿Y a quién escogieron? A Barrabás. Entonces Jesús ocupó el lugar de Barrabás. Muchos estudiadores de la Biblia dicen que ve que la historia narra que Jesús se caía con su cruz. Parecía que Jesús ya no aguantaba, parecía que Jesús, esa cruz era algo que no lo estaba soportando. Pero dicen que en esa época, según la medida de la persona que iba a ser asesinada, era la medida de la cruz. ¿Sí? Si el chaparrito mexicano, Guatemala, salvadoreño, diferentes tamaños, era el tamaño de la cruz. Barrabás posiblemente era muy alto. Dice que Jesús era una cruz que él no podía cargar, porque esa cruz no estaba diseñada para Jesús. Esa cruz estaba diseñada para Barrabás. Así como él representa a Barrabás, representa esa cruz de Barrabás, representa la cruz de todos nosotros, porque él se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Pero el maestro llevó la cruz y no era de él, no era su medida. Por eso era lo más difícil para él poder aguantar esa cruz. Entonces vemos, hermanos, que él llega, entregó su espíritu. Usted sabe todo lo que pasó en la historia. Ahora, punto final, vamos a ver Lucas capítulo 24 para terminar.
¿Cómo termina nuestro Señor Jesucristo con todo esto? Lucas 24, vamos a leer versículo desde el 46 hasta el 53. Bendito sea el Señor. Lucas 24, 45 dice, 46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberles adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor. Bendito sea el Señor. Terminamos Juan 17:4. Así se apartó el Señor de sus discípulos y partió ascendiendo al cielo, y hasta el día de hoy seguimos esperando a nuestro Maestro. San Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El ministerio de Jesús solo duró 3 años y medio. Mucha gente puede decir muy poquito tiempo, le faltó hacer muchas cosas a Jesús, pero estos líderes religiosos le cortaron la obra de Jesús. No, Jesús dijo: he acabado la obra. Jesús no dejó nada a media. Jesús hizo todo su trabajo que le correspondía, y sea toda la gloria para Él. Amén. Así Dios les bendiga grandemente, hermanos. Les esperamos el próximo domingo. Amén. Bendiciones a todos, y no se pierdan el inicio del nuevo libro la próxima semana. Si usted no lo tiene, lo puede conseguir con los hermanos Joel. Amén. Dios les bendiga grandemente. En breve comenzamos el servicio.